Tiene la palabra el asambleísta Byron Zuquilanda. Gracias. ¿Me escucha, señor presidente? Le escuchamos, asambleísta. Ok, muy gentil. Gracias por concederme la palabra, señor presidente en encargado, señor César Solórzano, señoras y señores asambleístas, señor ministro, permítame felicitarlo a usted como al anterior ministro que estuvo presente por llegar a la Asamblea Nacional. Habida cuenta que se les ha hecho costumbre a muchos funcionarios de gobierno hacer caso omiso a las peticiones de los asambleístas o de la misma Asamblea Nacional cuando se los ha invitado a comparecer para saber de primera mano la información que queremos saber para nosotros asimismo tomar las medidas correspondientes. Permítame, señor presidente encargado, asimismo, saludar a todos los migrantes ecuatorianos alrededor del mundo, que muchos de ellos están empezando a perder ya sus trabajos y las remesas van a empezar a disminuir, siendo las remesas, como todos saben, en la Asamblea Nacional y en todo el país, el segundo renglón de ingreso al erario nacional y que hoy por hoy se constituían en el primer ingreso al erario nacional ante la caída de las exportaciones de toda la producción ecuatoriana por esta pandemia desleal. Señor ministro, yo he escuchado detenidamente, con mucha atención, el informe prácticamente de labores suyo. Alentadores informaciones, alentadores datos estadísticos, pero en realidad lo que se está viviendo no es cierto. Señor ministro, conozco de su valía porque conozco a toda su familia desde hace muchos años y sé que usted va a hacer lo mejor para que se recupere la producción, la comercialización del país en este proceso de pospandemia, que esperemos que ya justamente empiece a declinar la curva, se empiece a aplanar la curva y empezar a normalizar la vida de los ecuatorianos en el campo social, económico, aunque será inevitable una crisis en la misma. Señor ministro, en reiteradas ocasiones he tratado de hablar con usted y solamente he conseguido hablar con uno de sus subsecretarios. Existen inversionistas en el exterior, existen inversionistas migrantes ecuatorianos que han querido llegar ante usted, que han querido reunirse con usted en el área triestatal de Nueva York, New Jersey, Connecticut, para plantearle posibles soluciones ante la crisis económica que ahora estamos viviendo. Señor ministro, asimismo, me preocupa, como debería preocuparle a usted como buen lojano, la situación de los pequeños comerciantes en la frontera, a quienes comúnmente se los ha estereotipado como contrabandistas, aquellos que buscan el día a día, aquellos que no pueden permanecer en casa en esta pandemia porque tienen que salir a buscar ese cachuelo que les sirve para comer diariamente a su familia. Señor ministro, asimismo, yo le quería a usted comentar, y usted lo sabe también, el incipiente comercio que existe en las provincias fronterizas, en la provincia de Zamora, Loja, El Oro, en la provincia de Esmeraldas, Carchis, Sucumbíos, y también tengo entendido en Napo y en Morona, Santiago. Señor ministro, es la profunda preocupación de quienes nos hemos criado en la frontera, de quienes alguna vez hicieron comercio como su familia en la frontera sur del Ecuador, esta desatención permanente que tenemos de parte, no de este gobierno, no del anterior, de todos los gobiernos de turno. Nuestra lucha ha sido permanente por la atención a la frontera sur del Ecuador en este caso, y en este caso me sumo a la frontera norte, y ahora la lucha tiene que ser en favor de reivindicar la inversión y la ayuda a los migrantes ecuatorianos, señor ministro. Queremos un desarrollo armónico del país y que no solamente se piense en las grandes provincias del país. Si bien es cierto, la producción está, digamos, aglutinada en El Oro, Guayas, Pichincha, etcétera, y otro tipo de provincias del país, en otro tipo de productos, pero no se debe descuidar a las provincias de las fronteras. Se nos hizo una ley de desarrollo fronterizo, la hicimos en la Asamblea Nacional,
luchamos para que esta se apruebe, luchamos por un reglamento, abrigábamos esperanzas de que iba a haber un comercio y mucho mayor, y les soy sincero, abrigábamos una gran esperanza con un ministro de Comercio lojano, pero eso no ha pasado. ¿Por qué? Usted tendrá la explicación, ¿por qué? Usted tendrá posiblemente la razón. Se habla asimismo, señor ministro, de vuelos humanitarios que no tienen la condición de vuelos humanitarios. Se les está cobrando $500, se les está poniendo un montón de restricciones con razón posiblemente. Se les está mandando a pagar una cuarentena de 15 días en hoteles caros de la ciudad de Guayaquil que no pueden pagar. Hubo una funcionaria de gobierno que dijo si tuvieron plata para viajar deberían tener plata para regresar. Usted sabe, señor ministro, que hay familias ecuatorianas que planifican durante un año, un mes de vacaciones o 15 días de vacaciones y ese dinero se acabó. Existe gente enferma, existe gente hipertensa, gente con diabetes que está durmiendo en los parques de la ciudad de Miami. Existe gente en todas las circunscripciones de migrantes en el mundo. Hay gente en Australia, hay gente en Francia, en España, en Gran Bretaña. Hay gente aquí en los estados de Nueva Jersey, en Nueva York, Connecticut, existe gente en Texas, existe gente en México, en Sao Paulo, existe gente en Río de Janeiro que está quedada y que no se les ha dado el vuelo realmente humanitario como se está anunciando. Se les está cobrando todo, señor ministro. Entonces, usted como parte del gabinete le ruego que sea el vocero de este reclamo muy justo en nombre de la comunidad migrante ecuatoriana. Yo escuchaba en una de sus propuestas que decía que hay un programa de no pedirles la donación del vuelto en las compras. ¿De qué compras, señor ministro? Si no hay circulante, no hay billete, la gente está chira, la gente no va a ir a los supermercados un buen tiempo. Entonces, eso es mentir. No podemos hacer propuestas populistas de reducir el sueldo a fulano, a sutano, a mengano y a todas, y no se apunta a los verdaderos funcionarios públicos, en donde los salarios sí son exorbitantes, como por ejemplo a cierta diplomacia ecuatoriana. Yo sugiero, señor ministro, y sugiero a la Asamblea Nacional, y ojalá nos hagamos eco, ¿por qué no pedir que se dejen insubsistentes todos los nombramientos y designaciones de carácter político en la diplomacia ecuatoriana, a cargos de designación política que no saben de lo que están haciendo en los consulados y en las embajadas, y dejar a gente de carrera? Y asimismo entrar en el mismo andarivel que nos han puesto a la Asamblea Nacional para descontar el sueldo al 50%, que no nos oponemos, pero que tampoco creemos que vaya a ser la solución a este tipo de problema económico. Señor ministro, para terminar, yo quiero puntualizarle 3 preguntas. ¿Cuáles son los mecanismos que el gobierno piensa utilizar, sean estos tributarios, tasas de interés de entidades bancarias, créditos e incremento de inversión extranjera para reactivar el sector productivo del país, y cómo se va a incentivar el comercio exterior, sobre todo en los puertos secos del país, los puertos del norte, centro y sur del país, que son mecanismos positivos para reactivar la economía? ¿Qué piensa hacer el gobierno con los puertos secos para generar una reactivación económica en puntos vulnerables del país, los cuales muchas veces se encuentran en el olvido? Muchas de las veces cuando se habla de reactivar la economía, les botan la pelotita a los gobiernos autónomos descentralizados, cuyo presupuesto en primer lugar es mínimo y aparte de eso se lo están debiendo porque no les han hecho las debidas asignaciones. Señor ministro, tenemos que hablar con seriedad en función del país. Nuestro movimiento político ha dado muestras claras de seriedad y de madurez política. Hemos hecho una oposición muy seria y muy formal y hemos hecho también aportes para la democracia del país y en eso estamos. A todo lo que sea aportar para el bien del pueblo ecuatoriano está bien, pero estamos en contra de la impuestomanía en la 6ª propuesta parche económica que está haciendo el gobierno ecuatoriano a toda la ciudadanía y ha arrinconado a la Asamblea en una campaña soterrada de desprestigiar que toda la responsabilidad de la crisis económica y toda la responsabilidad de la crisis política del país y de pronto toda la responsabilidad en el proceso post-pandemia va a ser de la Asamblea Nacional, cuando la realidad es otra, señor ministro.
Gracias por su amable atención y además, antes que me olvide, señor ministro, quería recalcarle el que piense en los pequeños agricultores y productores de las zonas fronterizas. Si bien es cierto, la zona del Cantón Macará representa un pequeño porcentaje en la producción de arroz del país, pero no tiene ningún incentivo. Todo el arroz se tiene que escapar hacia el Perú, que tiene una mejor economía que la nuestra por tener moneda propia y no hay ningún incentivo para ese pequeño productor ni para ese pequeño agricultor que está ahí bien parado en la frontera, como siempre, con toda la valentía y el coraje que le caracteriza a la gente de frontera. Ayuda, señor ministro, para los migrantes, ayuda, señor ministro, para las comunidades fronterizas e incluyo a las comunidades amazónicas. Gracias, señor presidente Solórzano, y gracias a todos los señores, señoras asambleístas, y nuevamente mi felicitación por tener esa valentía, ministro, de comparecer a decirnos qué es lo que está pasando en el comercio y la producción de nuestro país. Buenas noches.